A continuación vamos a tener la charla de la otra empresa coorganizadora del Centro de Ensayo de Software, que se va a denominar Testing e Inteligencia Artificial. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿quién decide realmente? Así que vamos a llamar a María Elisa Presto y a Mariana Travieso del CES. Ellas se van a presentar y ya los dejo con ellas. Chau. Bueno, buenos días. Algunos ya nos conocen, pero igual nos vamos a presentar. Mi nombre es María Elisa Presto, soy ingeniera en computación y trabajo en el Centro de Ensayos de Software como líder de equipos. Ella es Mariana Travieso, también es ingeniera en computación y es la gerente de operaciones. Hace más de casi 20 años que trabajamos en calidad y testing, y además también formamos parte del equipo docente de la carrera de testing del CES, que hemos visto varios alumnos hoy por ahí. Entonces hoy la charla es una invitación un poco distinta a las que han estado escuchando y las que van a escuchar hoy, porque no vamos a hablar tanto desde el punto de vista de las herramientas y de la inteligencia artificial, sino que vamos a pensar un poco desde adentro, desde cómo funciona nuestro cerebro, desde cómo tomamos decisiones. Entonces, esto lo pensamos un poco porque en el CES, cuando trabajamos con equipos, con cómo tomamos decisiones, trabajamos un poco desde un área más humana, desde cómo a veces nos equivocamos o de por qué tomamos ciertas decisiones. Entonces, esto empieza desde nosotros mismos, desde nuestro propio pensamiento. Entonces, la charla de hoy se conecta con todo esto, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos que testear un sitio web y tenemos un agente de inteligencia artificial para asistirnos. Imagínense que es un experto en calidad y testing este agente. Entendemos como agente a cualquier entidad que pueda tomar decisiones y acciones por sí mismo, sin interferencia humana, ¿no? Entonces, bueno, le pasamos la URL de nuestro sitio y empieza a recorrer formularios, a completarlos, a hacer clics. Va decidiendo qué probar primero, qué no probar, mide performance, evalúa heurísticas de usabilidad y pautas de accesibilidad, y al final nos da, imagínense que nos da un reporte completo con los errores que encontró, con evidencias, nos dice posibles mejoras, vulnerabilidades y hasta riesgos nos identifica, ¿no? Entonces, la invitación a la pregunta de hoy, que la vamos a responder sobre el final de la charla, es pensar como testers qué hacemos en estas circunstancias en la cual un agente nos da todo, nos resuelve completamente el problema. Bueno, antes que nada, lo que vamos a hacer es analizar un poco cómo pensamos y cómo tomamos decisiones que no tengan que ver en realidad con esta pregunta. Al final de la presentación, la idea es contestar esto. ¿Qué vamos a hacer con ese reporte que nos da ese agente de IA y con todos esos resultados? Entonces, si nosotros nos enfrentamos a algunas de estas situaciones, ¿no? Si vemos una persona con esta expresión, ¿tá? Todos nosotros podemos identificar que la persona está enojada, está frustrada. Y si nosotros tenemos que interactuar con alguien así, nosotros lo vamos a hacer de forma intuitiva, ¿tá? Y vamos a conversar con ella de cierta forma, sabiendo cuáles son sus emociones, cuáles pueden ser sus reacciones y tomando ciertos recaudos en esa interacción. ¿No es así? Si vamos manejando y se cruza algo enfrente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pisar el freno. Inmediatamente. No vamos a pensar nada, lo vamos a hacer. Es una reacción instantánea, ¿no? Nuestra lógica no está metida ahí atrás ni nada, sabemos que si algo se cruza, frenamos. Si nos enfrentamos a un peligro, nosotros también vamos a actuar de una forma intuitiva, rápida, sin analizar demasiado. Acá es, bueno, si vemos un tigre, se nos presenta. No quiere decir que todos vayamos a actuar de la misma forma, ¿no? O sea, capaz que alguien sale corriendo, capaz que alguien se queda estático, se hace muertito, no sé. Y muchas veces, cuando nos enfrentamos a situaciones de riesgo,
actuamos de alguna forma y después cuando las analizamos decimos, ¡qué locura! ¿Cómo pude hacer eso? Pude haber estado en peligro, capaz que en un accidente o en un tema de salud, que a veces tomamos decisiones arriesgadas, ¿tá? O ante, no sé, un robo o algo por el estilo, que después decimos, ¿por qué me puse a luchar, a tratar de recuperar esto? Podría haber perdido la vida. Y son en realidad reacciones y decisiones que toma en el momento nuestra mente, porque la tomamos nosotros de actuar de esa forma, pero no somos conscientes mucho de por qué lo hacemos. Si nosotros nos dicen, bueno, calcula 11 por 42, ¿qué hacemos? ¿Damos una respuesta como si se cruza alguien enfrente del auto y frenamos? ¿O como si nos preguntaran cuánto es 2 más 2? 4, ya está. O sea, no pienso. Si yo tengo que hacer un cálculo o en realidad comienzo a razonar, o agarro un papel y lo hago, agarro una calculadora y lo hago, o no sé, hago 42 por 10 más 42, o sea, hago alguna cosa para obtener ese resultado, pero no es una respuesta instantánea. Si nosotros vamos a un supermercado, no sé, y queremos comprar un alimento, tenemos restricciones y vamos a analizar una etiqueta, leemos los valores nutricionales o bueno, la información que nos da del alimento y vamos a decidir si comprarlos o no, si comprarlo o no. Pero no lo hacemos de forma, miramos y ya está, ¿no? Ahora con los de los octógonos es diferente, ¿no? Si nosotros, no sé, no queremos grasas saturadas o exceso en sal, ya miramos y podemos tomar una decisión sin pensarlo. En cambio, si miramos una etiqueta con el valor nutricional, analizamos, leemos, comparamos, ¿tá? Usamos nuestro razonamiento lógico. Y si nos enfrentamos a un dilema, como, no sé si conocen el dilema del tranvía, ¿lo conocen? Es un dilema ético y filosófico. A ver, se trata de que viene un tranvía y si el tranvía está sin control, si sigue por esa vía, va a pisar a 5 personas. Yo estoy al lado de una palanca que puedo cambiar el rumbo de la vía y el tranvía puede tomar otra dirección y ahí moriría una persona. ¿Tá? A ver, ¿quiénes de ustedes decidirían no hacer nada? Allá tenemos a alguien. Y capaz que algunos allá. ¿Quiénes decidirían mover la palanca? Está bien. Esto en realidad, y otros nada, quedaron congelados. Bueno, esos no moverían la palanca. No. Esto en realidad es un dilema ético porque, a ver, si yo tomo alguna acción, la persona va a morir porque yo tomé esa decisión, ¿no? Y si no hago nada, iba a pasar igual. Pero en cambio puedo balancear, se pierde una vida o se pierden 5. ¿tá? Por eso, diferentes corrientes filosóficas en realidad analizan este tema y hacen estudios con variados grupos de personas. Y bueno, la decisión que ustedes van a tomar en ese momento no va a ser instantánea. O sea, ante dilemas éticos, nosotros activamos nuestro pensamiento y nuestra parte lógica para tomar decisiones. ¿tá? Venía por ahí lo que queríamos analizar. Entonces, Daniel Kahneman fue, porque falleció el año pasado, un psicólogo estadounidense e israelí que ganó el Premio Nobel en Economía en el 2002, que estudió mucho cómo funciona la mente y cómo tomamos decisiones. Bien. Y escribió un libro que se llama Piensa rápido, piensa lento, no sé si alguien lo conoce o lo ha leído. Acá. Es un libro en realidad de divulgación científica que está muy bueno para leer cualquier persona porque tiene en realidad ejemplos de la vida diaria y hace un análisis profundo y está muy bueno para leer sin tener conocimiento de psicología ni de investigación. Entonces, Daniel Kahneman en el 2011 publica este libro y nos vamos a basar un poco en esto para analizar cómo nosotros pensamos y tomamos decisiones y cómo tomamos decisiones frente a resultados que no fuimos nosotros los que procesamos. ¿tá? Como tengo un reporte que me devolvió la inteligencia artificial, una herramienta o un agente o lo que sea que usemos. Ya sea, en un ejemplo, como dijo María Elisa, total, o sea, de inicio a fin, de hacerme las pruebas y listo, o que lo use para pasos intermedios, para un diseño de pruebas o para hacer alguna otra cosa. Entonces, tenemos nuestro sistema 1, que está de este lado, con el objetivo de mostrarles que los ejemplos estaban con relación a, freno mi auto cuando se me presenta alguien, estoy en una situación de peligro. Este sistema es el que en realidad está recibiendo todo el tiempo información de nuestros sentidos y tiene información de nuestros recuerdos. Esas son las entradas y actúa en base a eso. ¿tá? Es un sistema rápido, bueno, ahí está, automático, inconsciente, bien, intuitivo, como decía, heurístico porque usa ciertas reglas para tomar las decisiones y esas son las reglas que Kahneman y otros investigadores analizaron del lado de la psicología. ¿tá?
Algo que no dije es que Daniel Kahneman ganó el premio Nobel en el 2002 de Economía, siendo un psicólogo. Bien, porque él analizó cómo las personas toman decisiones relacionadas con la probabilidad de que algo suceda, ¿tá? Y para eso lo analizó de forma psicológica, pero lo asoció con ciencias económicas y tomar decisiones como invertir dinero y todo el mundo en realidad de ciencias económicas, tendría que ser, de economía. Bien. Y después tenemos un sistema 2, que es un sistema lógico, más lento, ¿tá? Que yo lo tengo que activar deliberadamente, si no, no se va a activar, que es un sistema perezoso. O sea, no lo queremos activar. Todo lo que podemos resolver con el sistema 1 lo vamos a resolver. ¿Tá? Porque el sistema 2 nos cansa, nos da dolor de cabeza, nos hace pensar un montón. Entonces, no es que vamos a decidir con qué sistema vamos a tomar una decisión. ¿Tá? Inicialmente vamos a ir por el 1 y si no podemos, nuestra cabeza va a ir por el 2. Lo que se quisiera hacer es cómo puedo pasar las cosas del 2 al 1 para que todo me sea mucho más fácil y las tome las decisiones instantáneamente. ¿Tá? Eso en realidad va pasando solo a medida que adquirimos experiencia. ¿Tá? Imagínense que ustedes estaban aprendiendo a conducir, al principio piensan todo, ¿no? O sea, tienen las entradas de el embriague, el freno, mire los espejos, o sea, para tomar decisiones vamos pensando cada cosa que vamos haciendo. Nos ponemos nerviosos, quedamos súper cansados después de las primeras clases de manejo, dolor de cabeza, y más el primer tiempo que manejamos, ¿no? Solos en Montevideo. Pero a medida que vamos adquiriendo experiencia, eso se pasa a hacer de forma intuitiva, ¿no? O sea, manejo, no sé qué cambio pongo, o sea, ya lo voy haciendo. Y a veces vas manejando y de pronto decís, ¿cómo llegué hasta acá? Pasé por todo lo que había pasado, o sea, fui en piloto automático, que le llamamos. Bien. Y lo mismo con un tester, ¿no? O con cualquier cosa que requiera. Al principio nos va a llevar razonamiento lógico, entender algo, analizarlo, y después eso lentamente va a ir pasando al sistema 1. La cosa es, bueno, podemos equivocarnos cuando tomamos acciones, decisiones con nuestro sistema 1, pero la mayoría de las veces no nos equivocamos con nuestro sistema 1. Nuestro sistema 1 sirve mucho para entornos conocidos y para las cosas cotidianas. O sea, cuando nosotros vamos conduciendo en un lugar, siempre que hacemos la misma ruta, nuestro sistema 1 hace todo así, ¿no? Cuando se enfrenta a algo, bueno, nuestro sistema 2 se activa. Lo mismo de, no sé, en nuestra casa, en nuestra rutina, lo que hacemos, vamos en modo automático, como decimos. Y de pronto ahí nos activamos cuando necesitamos tomar decisiones que no estamos en un mundo conocido. Lo mismo pasa cuando trabajamos, o sea, si estamos con tecnología conocida, equipos conocidos, nuestra experiencia va a ir pasando al sistema 1 y va a funcionar. O sea, las decisiones que vamos a tomar van a ser las acertadas. En cambio, si empieza el entorno es cambiante, eso no va a ser tan así. Bien. Nosotros, como les decíamos, teníamos el piloto automático que era el sistema 1, que es indispensable para sobrevivir, si no, colapsaríamos, necesitaríamos carga cada rato, o sea. Pero es muy peligroso cuando no sabemos cuándo dejarle el control al sistema 2, para que decida. Acá es, bueno, lo de conducir era claro, pero si estoy conduciendo no sé, cuando hay nieve, está nevando, o cuando el terreno está mojado, la carretera, en realidad, si nosotros frenamos de golpe, se van a bloquear los frenos, el auto va a girar, vamos a tener un accidente. Entonces nuestro sistema 2 ahí tiene que estar pendiente y activarse, ¿no? Entonces, bueno, en lo que sea es indispensable que nuestro sistema 2 seamos capaces de activarlos, porque si no, vamos a llegar a conclusiones y a resultados no deseados en realidad. Bien, entonces tenemos que ir ahí. ¿A quién no le ha pasado, no, conducir bajo lluvia? Llegamos súper cansados después que conducís en esas condiciones y a veces tomamos decisiones como voy a parar cierto tiempo hasta que esto pase o no es como, aunque conozca la ruta, no interesa. Daniel Kahneman también modela un mecanismo que tenemos en nuestra mente que él le llama what you see is all there is, o sea, lo que vemos es todo lo que hay. Nuestra cabeza lo que hace es agarra la información, todas las entradas de nuestros sentidos, a lo que vamos viendo, y con eso genera la mejor historia posible. Lo que no ve, lo que no existe, y tomo decisiones solo con lo que veo. Esto es lo mismo, es súper útil y nos sirve para nuestro día a día y sobrevivir.
Pero hay situaciones en las que las cosas no son tan así. Acá algunos ejemplos. Si vemos a un auditorio con, no sé, 4 o 5 filas llenas, alguien haciendo una presentación, nuestra mente que dice, esto fue un éxito o un fracaso esa presentación. Un éxito, en realidad la mayoría, ¿no? Porque decimos, bueno, está todo el mundo escuchando, pero capaz que hacemos un poquito, nos alejamos y hay un montón de asientos vacíos, y por más que veamos asientos vacíos, capaz que ahí decimos, no estuvo tan bueno, capaz que eso era el 100% de las personas invitadas, o capaz que eso es un 5%. ¿Tá? Entonces, nuestro cerebro ya lo hace y ya pasa a lo siguiente, ni siquiera analiza. ¿Tá? Entonces, muchas veces cuando nos muestran información, hay que tener mucho cuidado de cómo nos las muestran, porque nuestro cerebro capaz que nos está induciendo a caer en una trampa de está todo bien, esto está todo completo, quedémonos ahí. Lo mismo que si nos dicen, no sé, acá tengo cómo es la evolución de la cantidad de casos de pruebas generados con IA en los últimos meses. Y bueno, digo, creciente, más casos de prueba, mejor. Bueno, pero esos casos de prueba, ¿qué cubren, qué no cubren? Siempre son sobre los mismos módulos, es lo mismo. Nos parece todo genial, pero no es así. Y el otro ejemplo que tenemos ahí es lo que nos puede dar como resultado un agente o una automatización, que podemos no haber usado de IA, ¿no? Y obtenemos el reporte, todos los cheques verdes, listo, ya está. Y no pienso más. Y capaz que vemos alguno rojo por ahí, lo verde, todo bien, me meto en el rojo y veo qué pasó, y está. Y nos quedamos por ahí, y ahí nuestro cerebro armó toda esa película, como le diríamos. Y después, otro de los mecanismos que tenemos en nuestra cabeza es utilizar heurísticas para tomar decisiones. Todo lo mismo, ¿no? O sea, las heurísticas serían como atajos mentales. O sea, siempre las heurísticas las tratamos como reglas que sabemos que funcionan para algo y las aplicamos en otros entornos. Nuestra mente también las usa, ¿no? Y Kahneman estudió, y hay algunos más, pero estos como son los principales, ¿tá? 3 de las heurísticas que usamos para decidir en todo, ¿no? Para venir hasta acá, para hacer una prueba, para tomar una decisión de si un software sale o no a producción, o tomar una decisión de si usamos o no una herramienta de pruebas. Uno de ellos es la disponibilidad, ¿tá? Donde se evalúa la probabilidad de que algo pase con la información que tengo disponible en mis recuerdos. Y eso nos pasa todas las veces. Ahí el ejemplo, como para fijar ideas, y después, vieron que esto habla de cómo evaluamos la probabilidad, porque hizo ese estudio en base a decisiones económicas, y ver la probabilidad de que, no sé, esta acción suba o no suba, de que hago tal cosa o tal otra. Entonces, si yo, por ejemplo, últimamente vi que hubieron accidentes aéreos y yo tengo que viajar en un avión, voy a decir, capaz que me pasa algo. Evalúo la probabilidad de tener un accidente aéreo en base a mis recuerdos. Lo mismo si me pasó algo cuando era chico, o mi familia, o lo que sea. ¿No? Después tenemos otro de las heurísticas, estos atajos mentales, que se llama anclaje. Anclaje y ajuste. Y este es uno que nos pasa todo el tiempo y nos pasa en nuestro trabajo, en realidad, en las pruebas, muchísimo. Cuando ves un número, nuestro cerebro se queda anclado ahí. Y después, por más que hace un ajuste, ¿tá? Hacia el lugar donde es el valor, no voy a decir verdadero, pero bueno, el valor esperado o algo así, no lo hace lo suficiente porque estamos como anclados, como una piolita atado a ese número. ¿Tá? Ahí el ejemplo como que buscamos un poco ilustrativo es que un conjunto, o sea, todo esto son investigaciones psicológicas con grupos de personas que preguntan, ven, analizan, y después llegan a conclusiones. Entonces, si les dicen, parece que el agua... Hola. Sí. El agua en el Everest hierve a 10 grados Celsius. ¿A cuánto les parece a usted que hierve el agua en el Everest? ¿A cuánto les parece a ustedes? Y mucha gente le preguntaron eso y llegaron a que el agua en el Everest hierve, no sé, a 50 grados, más o menos el número que llegaron. A 40, 30, 20, 50, por ahí. ¿Tá? A otro grupo le dijeron, el agua en el Everest parece que hierve a 250 grados. ¿A cuánto les parece que hierve? Y llegaron a que hierve a 135 grados en promedio. En realidad el agua en el Everest hierve más o menos a 70 grados. Y si bien ambos tendieron al 70, no es 100, el agua no siempre hierve a 100 grados, cuanto más alto estamos, a menos grados hierve. Eso
cuando estuvimos con la charla preparando con María Elisa, era la pregunta de muchos compañeros, no importa la charla, ¿el agua del Everest por qué hierve a menos? O sea, no tiene sentido. Bueno, eso es cierto. Entonces, todo el mundo se ancló al primer número, por más que era un bolazo el primer número, ¿no? 10 grados o 250, era un número. Y muchas veces nos pasa eso, cuando nos dicen, no sé, el tiempo de respuesta tiene que ser tal, ¿y en qué se basó? Y después nos atamos a eso. Y sí, tendemos un poquito a movernos, pero no tanto. ¿Tá? Como que es el número, es el válido. O cuando a veces nos dicen, no sé, en un proyecto la cantidad de casos de prueba generadas fueron, no sé, 100 por cada uno de los módulos y llegamos a un ejemplo y, bueno, ¿cuánto tiene que ser? Y más o menos 100 casos de prueba por módulo. ¿Y ese número en qué se basó? ¿De dónde lo sacaste? ¿Quedó el 100 en mi cabeza porque lo vi una vez y ya está? Entonces, cada vez que hay un número hay que tener cuidado porque vamos a tironear, pero no lo suficiente. Y la otra heurística también que se analizó es la de representatividad, que analizamos la probabilidad de que algo suceda en base a patrones que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, ahí el ejemplo que tomamos para fijar ideas es si tenemos una moneda, se tira 6 veces, y una tirada, una de ellas, nos dicen, es esta, es cara, 6 veces. Y otra tirada es cara, número, 6 veces. Y preguntan, ¿cuál fue al azar de este conjunto de tiradas? La mayoría de las personas responden que es la segunda, por más que ambas tienen la misma probabilidad de ser tiradas al azar. Y cuando le expliqué el ejemplo a mi hija, que me preguntó, ¿qué estás preparando, mamá? Le dije, a ver, si tenés un montón de sandías en la feria y hay una en la mitad, partida así, es roja, ¿cómo te parece que van a estar las demás? Buenísimas. Y sí, porque es lo que nosotros asociamos. O sea, esta representa todo. Y muchas veces es lo que nos pasa cuando nosotros hacemos pruebas, obtenemos ciertos resultados, eso es representativo para otros lugares. O si se encontraron errores en ciertos módulos en cierto momento y eran críticos, cada vez que aparece algo en ese módulo, todo el mundo se altera porque eso es terrible, es crítico, y capaz que no tiene nada que ver. Entonces, nuestra cabeza nos va a jugar, no sé si son trampas, porque funciona así, pero conociéndolo tenemos que después ser capaces de analizar un poco y ver dónde estamos parados. Entonces, ahora, así como Daniel Kahneman representa a nuestra mente como si tuviéramos dos sistemas, sistema 1, sistema 2, con María Elisa vamos a hacer una representación y nos vamos a poner en papel, donde yo voy a hacer el sistema 1, que lo vamos a representar con un diablito. Y María Elisa va a hacer el sistema 2 o un angelito. No quiere decir que nuestro sistema 1 sea malvado ni nada que ver, pero ese sistema que es como más atropellado, ¿no? Y toma decisiones rápidas. Entonces, bueno, vamos con nuestro primer ejemplo. Pongamos que utilizamos una IA para identificar riesgos, ¿no? Entonces, bueno, la IA identificó los riesgos, pérdidas de datos, errores en el login, problemas de performance, listo, salimos, ¿no? No, pará, no seas tan rápida. Tenemos que evaluar qué pasa la interacción con sistemas externos y de accesibilidad. ¿Hay algo? Bueno. ¿Qué pasa si usamos una IA para modelar la realidad? Obtuvimos una máquina de estados, genial. Mirá, están todos los estados, parece. Y además, hasta hay transiciones que yo ni siquiera había pensado. Listo, sale, diseñen con esto. No, no seas tan emocional. Me parece que acá faltan transiciones. Y mirándolo un poquito, la lógica del negocio no está representada totalmente. Vamos a analizarlo un poquito más. Bueno. Pero las pruebas unitarias sí. Odio hacer pruebas unitarias y esto me las generó todas. No tuve que hacer nada. Yo las clases me generó todas las pruebas. Ahora sí, ¿no? Las puedo subir. Déjame mirar primero si están los valores borde representados, los errores conocidos y el cubrimiento. Bueno. Para diseño de caso de prueba, sí, mirá. 50 casos de prueba me diseñó. Yo hubiera hecho 5. Genial, ejecuten. Pará, que me gustaría ver si las pruebas críticas, en áreas críticas, están representadas. Acordate que cubrimiento no es lo mismo que cantidad. Ok. Bueno, y la voy a usar para
generar scripts de pruebas automatizados. Dale. Mirá, todos me lo generó, no tuve que escribir una línea de código. Ahora sí, ¿no? Los puedo usar ya, funcionan, está todo automatizado. Están muy bien los escenarios más frecuentes, pero me parece que las áreas críticas del negocio habría que mirarlo un poquito. Ok, estoy evitando. Datos de prueba. Es re complicado generar datos de prueba y más meterme en la base, buscarlos, nunca los encuentro. Esto me generó datos de prueba perfectos. Listo, los usamos, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Pero acordate que en producción los datos no son tan limpios. Vamos a poner datos duplicados, algunos vacíos y con formatos inválidos. Bueno. Y los reportes, sí. A ver, ya ejecutamos todo. Mirá el reporte todito en verde. No voy a perder tiempo. Le va a encantar al líder. ¿Lo puedo mandar así? Sí, tranquila, tranquila. Revisemos los escenarios alternativos y luego lo mandamos. Ay, por favor. Y bueno, para ver, no sé, dicen que tenemos que definir atributos de calidad también, no funcionales. Le pregunté tiempo de respuesta esperado, ¿cuál sería? 2 segundos, me dice. Listo, ¿no? Ponemos eso y aparte lo cumple. Ya está. ¿Y de dónde sacaste ese umbral? En los móviles tiene que ser algo mucho más rápido. Terminó la representación. No. Bueno, y ahora que Mariana ya les contó y algo aprendieron sobre cómo funciona nuestro cerebro, parece claro que lo que tenemos que hacer en determinadas circunstancias es activar este sistema 2. Y a veces quiere quedarse en la cómoda porque cuesta esfuerzo, pero si nos quedamos solo en todas las circunstancias con el sistema 1, que es tan importante, pero a veces se equivoca también y toma estos atajos que en determinadas circunstancias no estarían funcionando. Entonces, viendo el tester como articulador de mundos, como el articulador del mundo rápido de la inteligencia artificial y el del pensamiento crítico y las necesidades reales de los usuarios del sistema, lo vemos como que tenemos que llenar nuestra caja de herramientas y seguir llenándola y no dejar que se vacíe, herramientas prácticas para interactuar con estos dos mundos y poder así utilizar lo más importante de ambos mundos, lo mejor de ambos. También en lo que a confidencialidad, cuando tenemos datos sensibles, también es una herramienta que tenemos que tener en nuestra cajita de poder preguntarnos qué pasa con estos datos, si los podemos compartir o no. Y entonces, de esta forma, podemos aprovechar la rapidez y todo el potencial de la inteligencia artificial, pero sin perder lo esencial, la calidad, nuestra responsabilidad y nuestro rol como testers críticos. Bien, entonces la propuesta es generar y crear un informe que hable de coberturas y riesgos. ¿Para qué creamos este informe? Me dirán otro informe más. Bueno, en realidad un montón de cosas capaz que las dejamos de hacer o nos asiste este asistente o alguna gente para hacerlo más rápido, pero este informe tiene que ser un informe pensado, en el cual activamos nuestro sistema 2 para hacerlo y pensar un poquito qué cosas no se evaluaron, qué huecos hay en estas respuestas, en estos casos de prueba que se generaron automáticamente, qué contradicciones puedan haber. Entonces ponernos como en ese rol de abogado del diablo y ver de qué nos estamos perdiendo, qué estoy dejando por afuera para que no quede nada al azar, digamos, ¿no? Y este informe sí, realmente lo tenemos que hacer conscientemente y pensando, nosotros activando ese sistema 2, haciéndonos todas estas preguntas. Entonces, de esta forma, no solo vamos a evitar errores y que se nos pasen cosas por probar, sino que también nos va a dar confianza de que está todo ahí documentado, incluso la parte de la confidencialidad. Entonces, usar todo el potencial y la capacidad de la inteligencia artificial, cualquiera sea la que estemos usando, pero no como veredicto final, sino como usamos sus entradas, pero con el pensamiento crítico y completando lo que esté faltando o si hay alguna contradicción también mejorarlo. Bien, entonces,
Volvemos a la parte de confidencialidad. Cuando tenemos información sensible, a veces puede venir nuestro sistema 1 y decir, bueno, vamos a subirla, que me da todos los resultados rápido, a veces hasta parece natural, y no nos estamos preguntando por ahí si esta información la puedo subir, dónde va a quedar, si alguien más la puede acceder luego, si hay políticas organizacionales que apoyen que esté subiendo esta información. Entonces ahí es que tenemos que activar esa herramienta de preguntarnos, del sistema 2, de preguntarnos si puedo hacerlo, y así evitamos compartir información que quizás nunca la podríamos subir. Entonces, además de ese sistema 2 individual de cada uno, en el cual yo o cada uno de ustedes se puede preguntar cómo actuar, también es importante tener un sistema 2 organizacional, un sistema 2 colectivo, en el cual sea como una gobernanza en inteligencia artificial. ¿Qué es una gobernanza? Viene a ser como reglas claras de qué puedo hacer y qué no puedo hacer, qué está permitido y qué no está permitido. Entonces, una política, imagínense una política de usos, en el cual yo puedo ir a mirar a ver si esto está permitido o esto está restringido. Tener reglas claras de qué es confidencial y qué no es confidencial, y el uso y cómo puedo usar o no usar los datos, dónde los puedo subir, compartir, con quién. Y también tener roles de supervisión, o sea, no solo para controlar que las reglas se cumplan, sino también para ayudarnos a todos a poder actuar de la mejor manera, ética y legalmente válida, digamos, ¿no? Y, ¿qué pasa? Necesitamos formar a las personas en los riesgos y las buenas prácticas para el uso. Esto es fundamental también. Bueno, y como decía Mariana hoy, que les estuvo explicando un poco, para que el sistema 1 tenga esas respuestas rápidas y automáticas, que también es súper necesario, necesitamos entrenarlo. El sistema 2 primero tiene que trabajar duro para entrenar esas respuestas rápidas, intuitivas y más automáticas. Para esto, la práctica y la retroalimentación y el ensayo y error es fundamental. Entonces, si usamos la inteligencia artificial para definir nuestros casos de prueba siempre, desde el día 0, después no sabemos si los casos de prueba que me está dando la herramienta tienen algún hueco, si están bien, si están mal, si les falta algo. No voy a pensar en clases de equivalencia, porque no lo voy a saber. Voy a tener que entrenar ese sistema 1. Bien, si vamos a priorizar un inventario de pruebas y siempre me lo prioriza otro, yo tampoco voy a poder darme cuenta si la funcionalidad más importante está quedando allá abajo. Lo mismo con los datos que hablábamos hoy. Si siempre trabajamos con datos preciosos que no tengan ningún problema, no vamos a saber trabajar con datos sucios, con duplicados. Entonces es importante que ustedes también, como tester, y nosotros que somos capacitadores, seguir formándonos y formar testers críticos, que tengan la habilidad de hacer preguntas, de ser buenos indagadores y de darse cuenta que está bien y que no. Entonces, la IA nos va a dar respuestas, pero no va a entrenar nuestra habilidad. Eso sigue siendo parte de nosotros, que tenemos que seguir entrenando porque es algo esencial en el testing y en los testers. Entonces volvemos ahora a la pregunta del inicio. Como tester, ¿qué harías cuando un agente te resuelve todo? Bueno, lo primero es que supongo, María Elisa, que cuando le diste a ese agente la URL, habrás considerado que la herramienta o el conjunto de herramientas cumplan con las políticas de gobernanza de la organización antes de usarla, ¿no? Vamos a suponer que sí lo hizo. Y que consideraste lo de la confidencialidad, lo de mis datos están entrenando otro modelo o no. Bueno, si nos basamos en eso, lo que tenemos que hacer es activar nuestro sistema 2. ¿Tá? Y analizar qué pruebas hizo y por qué las hizo. No analizarlos manualmente, podemos hacerle las preguntas, ¿no? O la herramienta o el agente debería dejar ciertas trazas para que podamos analizar esa información.
¿no? ¿Por qué se decidieron ejecutar estas pruebas? ¿Cuáles fueron las más riesgosas que se ejecutaron? ¿Cómo se analizaron los riesgos de tal cosa o qué entradas yo tuve que poner? Y con toda esa información voy a generar ese reporte en realidad de riesgo y cubrimiento. Y no le puedo decir a ChatGPT, generame el reporte de riesgo y cubrimiento, porque no es la idea. O sea, es lo mismo cuando hablamos de la etapa de planificación y decimos, el entregable es el plan de pruebas. Y todo el mundo es, ¿qué tiene que tener el plan de pruebas? Hago el documento. Pero la planificación, el objetivo es tener esa etapa donde nos pongamos de acuerdo, donde nos pongamos de acuerdo qué vamos a probar, cómo, cuáles son los riesgos, las prioridades. Y esto es lo mismo. ¿tá? Es algo que es una instancia que nosotros nos tenemos que tomar para pensar, para activar ese sistema 2 y armarlo como para que quede un registro. El documento en sí no es lo importante. Lo importante es que nosotros hayamos analizado lógicamente cuáles fueron los resultados de esas pruebas y bueno, y tomado decisiones con respecto a eso. Y entonces, en base a esos resultados, puedo decidir, ejecuto más pruebas o no, y ahí elaboro mi informe final de pruebas, porque en realidad el testing, el objetivo es dar información sobre la calidad del producto y no tomar una decisión de, no sé, esto sale a producción, no, hacemos estos cambios. En definitiva, lo que tenemos que hacer, bueno, es usar nuestra caja de herramientas. Antes de hacer todo eso, tenemos que tener cuidado de no caer en las trampas cognitivas de las que hablamos hoy, ¿no? De que todo lo que vemos es todo lo que hay, de las heurísticas que podemos usar, ¿no? O sea, hacer ese análisis intentando no caer en esas trampas, ¿no? Y esto de la caja de herramientas, que en realidad lo pusimos acá, es porque en el CES todo el tiempo hablamos de la caja de herramientas, porque un tester va armándose su cajita con diferentes cosas que sabe hacer. Al principio sabe diseñar pruebas, planificar, después aprende cosas de liderazgo, gestionar conflictos, comunicación, aprende a usar una herramienta, otra, automatizar, para programar, aprende un montón de cosas y después la va usando cuando son necesarias. Bueno, acá lo que les dijimos es agreguen en esa caja, activar el sistema 2 de forma consciente. Entonces, lo que tienen que hacer es utilizar esa caja con esta nueva herramienta que les estamos diciendo que es importante agregar. ¿Ah? Activar nuestro sistema 2. Porque, en definitiva, si bien capaz que ahora no tanto, pero la IA puede ejecutar todas las pruebas, en un futuro es probable que las ejecute. ¿tá? El tester es el que las tiene que analizar y la organización va a ser la que decida. O sea, no podemos dejar que la IA tome decisiones. La IA sí prueba y nos da información. El tester analiza, puede hacer otras pruebas o hablar, como lo que decía Tarik, de la experiencia de usuario, todo eso, todas esas cosas que no puede hacer, y después la organización finalmente va a ser la que decide. Bueno, y por acá esto era lo que queríamos compartir un poco con ustedes desde otro punto de vista. Gracias y si tienen preguntas.